No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora. Y pues el día de hoy estamos ya con la parte final, la cuarta parte del primer episodio de la tercera temporada de esta temporada, ¿no? Que todavía no tiene nombre, pero pues ya veremos, ya veremos. Pero lo tendrá. Sí, digo, es cuestión de sentarnos a platicarlo. Y bueno, pues estamos tratando con uno de los temas más importantes, también uno de los conquistadores y unificadores más importantes de toda la historia de la humanidad, que pues conquistó más tierra que todo el ejército romano en 400 años, un imperio vasto, enorme, desde el Océano Pacífico hasta el Mediterráneo, y que actualmente serían 30 países más o menos, ¿ok? Estamos hablando del gran Genghis Khan. Y, y muy inclusivo, ¿eh? Ahí tienes algo que mencionar sobre una cosilla que mencioné. Sí, de hecho vamos a mencionar un poquito, La Yaxa. sí, vamos a hablar de la Yasa, que pues básicamente y a grandes rasgos es sobre los derechos de las mujeres. Genghis Khan promulgó la Yasa, una ley general que regía la vida ciudadana. En ella estableció medidas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres. Prohibió, hay que centrarnos otra vez donde estamos, ¿no? Estamos en el siglo XII, estamos en los años 1200, estamos con tribus nómadas, estamos, ok, o sea, vamos a centrarnos en el contexto, ok, para que entendamos, Siglo XIII. para que Siglo XIII. entendamos lo importante que es esto, la trascendencia que tuvo. ¿Qué ibas a decir? Siglo XIII. Siglo XII fue finales del siglo XII. Fue cuando se empezó a formar y ahorita estamos en el siglo XIII. No, porque acuérdate Perdón, que mi niño. la Yasa se hace cuando lo coronan como Genghis Khan. Fue en el siglo XIII, en 1206. Ah, bueno, sí, tienes razón, soy un pendejo, perdón. No, Benji, no, no te enojes, güey, no. O sea, tranqui, o sea, no grites. Bueno, está bien, respira. Continúa, por favor, con tu texto. Ah, bueno, en ella se estableció medidas ciudadanas específicas relacionadas con la situación y los derechos de las mujeres. Se prohibió el secuestro de las mujeres, que esto era frecuente, el secuestro de mujeres en las tribus vecinas para obligarlas a casarse, el adulterio y la venta de mujeres. La ley establecía que todos los hijos de un hombre con su esposa o su concubina, fueran hombres o mujeres, eran herederos legítimos. Autorizó a las mujeres a acceder al ejército y podían ocupar diversos puestos militares, entre ellos la defensa del campo de batalla. Esto es algo importante y que tenemos que tener muy en cuenta para poder darnos una idea de las ideas que tenía Genghis Khan, del avance que presentó Genghis Khan como líder y de la sociedad mongola como lo que fue, no como lo que nos presentan, ¿no? No como esta tribu bárbara que conocemos, ¿no? Por películas y caricaturas y todo esto, ¿ok? Es muy importante que sepamos eso. Pero sí, es algo muy importante por esto y aparte, recordemos que estas cuestiones no eran muy permitidas en muchos lados, o sea, no en todos los ejércitos del planeta, en todas las sociedades se había aceptado, por ejemplo, que la mujer participara en la guerra. ¿Por qué? Por diversas razones, ¿no? Por Por prejuicios de la iglesia cristiana católica. No, espérate, estamos hablando desde antes también, o sea. Sí, no, yo sé. O sea, por ejemplo, los Pero pues espartanos tampoco es muy usaban mujeres en interesante, su ¿no? ejército y todo eso. Entonces, no, sí, es muy interesante y es darnos cuenta de que no es cuestión de que, no, sí, es que los hombres están hechos para la guerra y la mujer pues es frágil y todo eso. No, o sea, el mejor conquistador, hombre que tuvo el mundo en su mano, el máximo expansionista y unificador, sabía que no, que no era verdad esto, o sea, que eres tú lo que vales como persona y es lo que me sirve, ¿ok? Como persona, Sí, no como, recordemos tu que sexo y todo eso, ¿eh? era fiel creyente de la meritocracia y en eso Ujú. basó su ejército y su imperio. Y gracias a esa meritocracia es que se hace tan fuerte su imperio. Claro. Pero bueno, pues también tuvo muchas esposas, concubinas y hijos, ¿no, Fermi? Sí, como era común, ¿no? Entre los poderosos hombres y mongoles. Recordemos, era
el siglo XIII, Ujú. pues Genghis Khan tenía muchas esposas y concubinas. Con frecuencia pues adquiría esposas y de imperios y sociedades que había conquistado. Estas mujeres pues eran a menudo princesas o reinas que fueron tomadas cautivas o regaladas a él. Genghis Khan le dio a varias de sus esposas de alto estatus sus propios sordos o campamentos para vivir y administrar. Cada campamento también contenía esposas jóvenes, concubinas e incluso niños. Se dice que tenía 36 esposas. Era el trabajo del Keshing, que es el guardia imperial mongol, proteger las yurtas de las esposas de Genghis Khan. Los guardias debían prestar especial atención a la yurta individual y al campamento en el que dormía Genghis Khan, que podía cambiar cada noche cuando visitaba a sus diferentes esposas, ¿no? Que tenía 37, que son un chingo, entonces pues tenía que andarse pues paseando por todos lados. Cuando Genghis Khan emprendía sus conquistas militares, por lo general se llevaba una esposa con él y dejaba el resto de sus esposas y concubinas para administrar el imperio en su ausencia. Ay, que también eso habla bastante bien, digo, situándonos en el contexto, ¿no? Eran ellas también jefas, no eran nada más servidumbre como en muchas sociedades griegas que conocemos o muchas sociedades romanas. Ellas realmente eran miembros del consejo, ¿no? Del Y alto mando. partícipes en toda esta sociedad que se formó, Sí, sí, ¿no? sí. Pues, No, y incluso jefas de estado en el sí, claro, momento. los dejaba a cargo del gobierno y de campamentos cuando él se iba a conquistar, pues ellas daban las órdenes ahí, ¿no? Sí, y también pues vamos a mencionar aquí muy rápido a unas de sus esposas favoritas, ¿no? Porque también tuvo esposas favoritas. Nos encontramos a la primera, ¿no? Borte Katun, eh, hija de Deiseken y Takotán o Tachotán, y perteneciente a la tribu Olkonud, ¿no? De la tribu mongol Kongirat. Fue la primera esposa pues su favorita, ¿no? Y la líder de la corte, ¿no? Después nos encontramos a Yesugen, que fue una noble tártara, segunda hija de Yekecheren, que un líder tártaro ejecutado por las fuerzas mongolas. Después está Yesui, fue una noble tártara, primera hija de Yekecheren, cuando en 1227 Genghis Khan enfermó o hirió mortalmente, Yesui administró el gobierno para ocultar su condición, como Corea del Norte. Después tenemos a Kulan Katun, hija de Dairusun, Khan de la Confederación Tribal Mongol Merkita. Fue líder de la segunda corte de Genghis Khan y su estatus en el imperio mongol fue superado solo por Borte, la primera esposa. Después está Moge Katun, perteneciente a la tribu Bakrin, una concubina de Genghis Khan y después de su muerte, esposa del hijo y sucesor de Genghis Khan, Ogedei. Después está Huerbiesu, emperatriz consorte viuda de Karai Kitai y Katun, consorte viuda de los Naimán. Su estatus era solo inferior al de las otras emperatrices Julan y Borte. Su nieta Linkun Katun, se convirtió en esposa de Tului, quien le dio a luz a su hijo Kutuktu. Y por último, de las favoritas, tenemos a Ibaka Beki, que era la hija mayor del líder Keraita Yaga Gambu, quien se lió con Genghis Khan para derrotar a los naimanos en 1204. Como parte de la alianza, Ibaka fue entregada a Genghis Khan como esposa. Esta era hermana de Bektumish Beki, quien se casó con el hijo mayor de Genghis Khan, Yochi, y Hochi, y Sorgaktan Beki, quien se casó con Tului, el hijo menor de Genghis Khan, con Borte. Eso es importante, ¿eh? Pues sí, y con tantas esposas, pues debió dejar una gran descendencia, ¿no, Benji? ¿Qué me cuentas de? Ay, sí, pues de hecho, muchos son los estudios relacionados con la descendencia, ¿no? De Genghis Khan, que asegura que alrededor del 8% de la población que vive actualmente en el imperio que él conquistó comparte el mismo cromosoma Y. La explicación más lógica es que sean descendientes de Genghis Khan en su mayoría y si no, descendientes de sus ancestros, ya que este cromosoma se transmite a todos los varones y siempre se hereda del padre. Esto se puede explicar debido al gran número de concubinas que pudo tener a su servicio como emperador y a los territorios que conquistaba, y que a los territorios que conquistaba se quedaban casi sin una generación entera de jóvenes padres que murieron luchando contra los mongoles. Y él y sus familiares que estaban en el ejército pudieron tener mucha descendencia con las mujeres que quedaban ahí.
A pesar de que Gengis Khan tuvo una cantidad indeterminada de hijos, los siguientes fueron los que históricamente están documentados y o tuvieron incidencia histórica posterior. Ferni. Bueno, con Borte, su primera esposa, tenemos a Yoshi, el padre de Horda, que fue fundador de la Horda Blanca, de Batu, fundador de la Horda Azul y de la Horda, y también fue padre de Chaiban, que fue el fundador de la dinastía Chaibanida, que murió meses antes de su padre. F. Tenemos también a Kohenbeki, hijo de, bueno, estaba casado con Tusaga, que era pues nieta de Wan Khan, Khan de la tribu Kraita. Tenemos a Chagatai, fundador de la rama y el Kanato homónimos. Tenemos a Ogodei, el sucesor de su padre. A F, Tolui, que estuvo a cargo así nomás, no, bien triste. Está Ogodei. Sí, ¿Y el qué hizo? No, pues sucedió a su padre y ya. Pues ese güey, ¿qué te puedo decir? Era un ¿Era qué? pintaba, Perdón, veces se cortó, Ferni. ¿Era qué? le gustaba caminar por la playa y los días lluviosos. Uy, Era la princesa número 3. Simón, que también me sigo. También Perdón. tenemos a Tolui, porque tengo un chingo de hijos, güey, después no termino. Pero son pocos los documentados. Tolui estuvo a cargo del campamento principal de su padre y del grueso del ejército mongol, situados en Mongolia durante el reinado de Ogodei. Tenemos a Lagai Beki, que fue una chica casada primero con un Khan de la tribu Ognut y luego con su sobrino y heredero Jinge. Y finalmente se casó con su hijastro Boyaoche. Tenemos a Tumelun, casado con Chigu, hijo de Anchen, que a su vez de Deishen, padre de Bort. Tenemos a Talun, casada con Chaur, hijo de Tayu Kurgen, de la tribu Olkanut. Y a Checheyigen, casado con Torolchi, hijo de Kudaka Beki, de la tribu Oriat. De los hijos con Yisugen se tiene registro a uno solo, que es Chaur, que pues no vivió hasta la edad adulta. Igual le dio una fiebre o algo. Sí, pues era muy común también en las estepas. Claro, le dio frío, se mojó los pies. Se mojaron los pies, y no lo secaron, no lo metieron a bañar después. Hacía frío afuera, calor adentro, se salió, se le tiró la cara y quedó. Se torció. Los hijos con Kulan Katun, de hecho se tiene registro de una, que fue Kulgen, comandante del ejército mongol, fue asesinado en 1238 durante el sitio de Kolamna, durante la invasión mongola de la Rus de Kiev, bajo el mando de su sobrino, Batu Kian. Batu Khan. Era batuquero. Khan, Kian. ¿Quién nota la diferencia? Tienes razón. Y por último, una hija vida con una concubina desconocida de bajo nivel, Il Ati, sí, tal cual, Il Alti o una mamada así, que fue entregada al jefe Uigir Iti Kut. Sin embargo, pues Il Ati murió después del matrimonio. Antes. Y pues esos son los hijos los que se tiene registro de Gengis Khan, que seguramente tuvo un chingo más. Sí, pues sí, todos los que no están registrados. Claro. Gracias, Sherlock. Me llaman Romeo. No, ese no. Y pues, después de toda esta loca vida, ¿no?, que tuvo el gran conquistador, unificador del reino mongol y dueño del planeta entero conocido hasta entonces, pues Casi. Llega pues el momento de dormir, ¿no?, de morir y de fallecer. Su muerte se dice que fue debido a una caída del caballo. Gengis Khan sufrió graves heridas que lo llevaron a la muerte en agosto de 1227. No sabemos el día con exactitud porque pues son datos que no están bien registrados al ser nómadas, ¿no? Se desconoce actualmente el paradero de su tumba. En la actualidad, la búsqueda de la tumba perdida del Gran Khan se ha convertido en uno de los grandes retos de la arqueología moderna. Y así es como culmina la historia de uno de los líderes más importantes, influyentes y poderosos de la historia de la humanidad, con incontables hombres y mujeres bajo su mandato, con uno de los ejércitos más despiadados, poderosos y temidos, y reconocidos por su coraje, su valor y visión expansionista.
el gran Genghis Khan. Qué rico, Ferni. Se concluye la historia del gran Qué Genghis Khan. rico. Sí, sí, sí. Obviamente se dejan muchas cosas fuera, ¿verdad? Sí, o Pues, sea, no podemos meternos a todo porque nos enlodamos las patas. claro. Pero pues sí, creo que un personaje muy interesante, una historia muy sabrosa, muy rica sobre esta visión que tuvo para conquistar el planeta, sobre sus tácticas militares, sobre la vida dentro de su sociedad, ¿no? De una sociedad nómada. Y aparte Claro. de sus avances y expansión no, perdón, sus avances dentro de el fino arte de la guerra. Así es, pues Genghis Khan, caudillo mongol que sentó las bases del nuevo imperio, que Así es. creó una administración basada en consejeros y funcionarios procedentes de los territorios ocupados a través de la meritocracia. Esto dio continuidad a aquel inmenso estado. De esta forma evitó que sus conquistas fueran simplemente una gigantesca operación de saqueo y logró que se convirtieran en la base de lo que en unas pocas décadas llegó bajo el gobierno de su nieto, Genghis Khan, llegó a ser de la historia conocida. Así es. Y bueno, pues así es como llegamos al final de pues el primer episodio, ¿no? Fueron De esta tercera las temporada. 4 partes del primer episodio de la tercera temporada de su podcast de confianza y de bolsillo, con un personaje ilustre al cual la pinche Sep no le pone tanta atención. Así que chinga tu madre, Sep. Chinga tu madre, Sep. La Sep es ese vato que está con juguetes de que es una caja que tiene formas de figuras geométricas, ¿Sí? así metiendo las cosas sin que encajen así bruscamente. ¡Ah, ah, ah! Y llegas tú y le dices, hey, güey, ¿qué pedo con los mongoles? Y empieza a meter los pinches cuadrados en el círculo. Oye, Esa morra. pero respira también, bro. No, viejo, no puedo contener mi odio. Mira. Pero pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, Ferni, un día más. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos pues después, ¿no? Vamos a traer otro nuevo personaje para su segundo episodio, ¿no? De esta tercera temporada. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!